Les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 12. Le estamos dando un pequeño descanso a Romanos. Le dimos un pequeño descanso la semana pasada, esta semana y la que sigue. A lo menos vamos a darle un descanso al capítulo de Romanos. Dice no les dije qué versículo, ¿verdad? Juan 12, versículo 12. Juan 12, versículo 12, dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, y daban testimonio a la gente que estaba con él, llamado a Lázaro del sepulcro, y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Perdón, estoy rehusando ponerme lentes. Voy a esperarme unos 10 años más por lo menos para poder usar lentes. Hermanos, esta semana normalmente la conocemos como la semana o la Semana Santa, ¿verdad? Donde empieza normalmente el evangélico o el cristiano ortodoxo normalmente celebra hoy como la entrada triunfal, como el inicio a esta semana que llevaba a Cristo a su muerte. Pero mientras veía este mensaje, las palabras y comentarios y todo, va muy en contra de lo que normalmente esperamos cuando un rey entra a algún lugar. Veía ayer en internet una pequeña, un pedacito de una película donde va entrando un rey a unirse con otro rey. Y el rey venía y con toda su majestad, con banderas y soldados y caballos y toda su vestimenta, para que vieran todos que ahí venía el rey. Ahí venía caminando. Háganse un lado, en pocas palabras, porque aquí viene el rey. Se sabía que ese era el rey. Con todo su equipo, con todo por delante, entrando a una ciudad. Aún hasta los caballos tenían algunos nombres. Haciendo una pequeña búsqueda, encontramos que aún Napoleón en sus ataques, en sus entradas, él tenía su caballo y tenía hasta nombrado, y lo pueden buscar. El nombre de este caballo era Marengo, así se llamaba, un nombre muy raro, que creo que quiere decir caballo en árabe o algo así, no estoy seguro. Pero hasta el caballo grande, o sea, los reyes entraban. Sin embargo, aquí esta historia es un poco diferente. Una historia que el Antiguo Testamento empezó a narrar, o narró mejor dicho, y después los 4 evangelios también citan o narran esta gran entrada de Cristo llamémosla así, la entrada a su muerte. Los 4 evangelios lo mencionan, al rey Jesús entrando a Jerusalén, pero una entrada muy diferente. No era una entrada, tal vez en ese momento no era una entrada de victoria, era una entrada a su muerte. Y esta mañana, hermanos, quiero que veamos eso, la entrada del rey mesiánico a este destino. Yo le puse final, pero realmente podemos entender que es un destino semifinal, porque conocemos que ahí no termina la historia.
Pero así Cristo, esta mañana es lo que quiero que veamos, hermanos, un rey mesiánico entrando a su muerte. Y leímos ahorita en el versículo 12 y 13, dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, ¿qué hicieron? Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Encontramos aquí, hermanos, que el rey mesiánico que entraba a su muerte, entraba y recibía las alabanzas del pueblo. Recibía las alabanzas, recibía los gritos, los clamores. El Jesús de esta entrada triunfal ya no era el Jesús, el hijo del carpintero, ya no era el Jesús que tal vez llevaba 3 años haciendo milagros. Ya no era el Jesús que decía: ya no hables, no digas nada acerca de mí. Ya no era el Jesús que decía, hacía un milagro y le decía a la gente: no cuenten nada a nadie. Ya no es el mismo Jesús. Ya no era el Jesús que trataba de huir cuando lo querían poner como rey. Ya no era ese Jesús. Este Jesús antes de su entrada, llevaba unos pocos días que había resucitado a su amigo Lázaro, que le dijo a Lázaro que saliera de esa tumba. Ya no es el mismo Jesús. Ahora encontramos un Jesús que se está revelando al mundo, que lo vieran todos, que el rey de Israel estaba entrando a la ciudad. Pero a pesar de eso, Jesús nunca dejó su humildad a un lado. No entró en un caballo grande, con banderas, con todo, para que vieran. No entró con gran ejército, no entró con majestad, no entró con gloria, no entró como guerrero que iba a conquistar a Roma. No entró de esa manera. Entró montado en un asnillo, con un grupo pequeño tal vez de discípulos, que eran pescadores, cobradores de impuestos, eran mafiosos, mentirosos, algunos de ellos. Unos que amaban el dinero, uno de ellos también. Entró con eso. Y Jesús entró manso, humilde, misericordioso. Entraba Jesús a Jerusalén como rey. Aquí está el rey de Israel. Y la multitud la vemos apasionada. Le vemos en el versículo 13 que estaban gritando y exaltando, cantando, probablemente citando los Salmos 113 al 118, que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Rey de Israel. Hosana, hermanos, que es una alabanza, algunos podrían decir que literal significa: ora por ayuda o ora por salvación, sálvanos. Es lo que le gritaban a Jesús. Dentro de su alabanza pedían salvación. Pedían salvación. Y dice el pasaje que también junto con Hosana decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Citaban los salmos con esto. Citaban, por cierto, el Salmo 118, 26, que hablaba del Mesías que esperaban. Y todavía dicen: Rey de Israel. El libro de Mateo menciona, le incluye otra frase, le incluye Hijo de David, el que se iba a sentar en el trono de David. El único que era digno de sentarse en ese trono, el cual David recibió esa promesa siglos atrás, estaba entrando a la ciudad. El pueblo quería a Jesús que fuera su Mesías.
Y le pedía salvación, decían, ese es el rey de Israel, este es el Mesías que habíamos esperado, este es el hijo de David que se va a sentar en el trono de David. Mateo también dice que hacía la gente, tendían sus mantos en el camino, cortaban ramas, las ponían sobre el camino para que Jesús pudiese pasar por ahí. La gente honraba a este rey que entraba a la ciudad. La gente celebraba a su nuevo rey. Es lo que estaba haciendo la gente. Muy diferente a lo que el Señor hacía antes. El Señor decía, no voy a ser su rey. No vengo a conquistar Roma. Pero ahora aceptó esa aclamación, aceptó esas alabanzas. Las recibió. Pero las aceptó de una manera un poco diferente a lo que la gente quería darle y hacer. La gente quería ese Salvador que los iba a liberar de Roma. Ellos querían ese libertador político, ese libertador militar. Pero Jesús aceptó esas alabanzas en sus propios términos. Las recibió. Que Jesús venía así en el nombre del Señor. Y sí, ese rey, sí venía a salvarlos, pero no de Roma. No venía a salvarlos de Roma. Y sí recibió esas alabanzas. ¿Por qué? Porque Él merecía esas alabanzas. Algunos hermanos pudieran pensar que el pueblo de Israel cuando alababa estaba honrando aquí a Dios y celebrando aquí el pueblo haciendo fiesta por su rey que entraba. Algunos podían decir que esa alabanza era muy superficial. Que ellos estaban alabando aquí al rey que entraba porque era conveniente para ellos. Que ellos les convenía que entrara ese rey y los liberara de Roma. Ellos estaban celebrando por conveniencia. Ellos querían ser libres de Roma y lo celebraban. Eso es lo que estaban celebrando. Hermanos, nuestra celebración no debe ser una celebración, o mejor dicho, que cuando nosotros celebramos y honramos y alabamos a Dios, cuando alabamos a nuestro Rey, no debe depender de cómo me siento yo, o no debe depender mi alabanza de si me conviene o no alabar a Dios. No es algo de que hoy me conviene alabar, voy a alabar a Dios. ¿Para qué? Para buscar tal vez el favor de Dios. No funciona así. Mi alabanza no debe ser una manera, no es algo para obtener méritos o hacer méritos. Aquí el pueblo estaba alabando que les convenía ser libres, por decirlo así, de Roma. Nuestra alabanza no debe ser así, no debe ser voy a alabar hoy porque me conviene, porque estoy orando a Dios por una petición especial. No debe ser así. Nuestra alabanza a Dios no debe depender de nosotros, debe de depender en lo que Dios es o en lo que nuestro Rey Jesús es, en su carácter, en sus atributos, en su persona, simplemente porque Él reina y gobierna y mantiene todo el mundo y sostiene todo el mundo con el poder de su palabra. Por eso debemos de alabar a Dios, tal vez también por ser agradecidos a Dios, pero no de una manera meritoria. No una manera que lo voy a hacer porque me conviene. No. Debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién Dios es? Porque está entrando este rey a nuestra ciudad. Por eso. No porque yo quiera algo de eso. Debemos de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es grande y misericordioso. Lento para la ira y grande y misericordia. ¿Por qué? Porque debemos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque nos dio un rey. Nos envió un rey. Me pregunto esta mañana cuando alabamos a Dios, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos porque me conviene? ¿Porque creo que voy a lograr un favor de Dios en especial? ¿O alabo a Dios por qué? Porque alabo por quién es Él. Por agradecimiento. ¿Por qué alabamos a Dios? Hermanos, que nuestra alabanza y adoración a Dios sea por las razones correctas.
También encontramos esta mañana en el versículo 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Ya cita un pasaje ahí. También el libro de Mateo, les dije cuando empezamos el mensaje, que los 4 evangelios hacen mención de esta entrada. Mateo 21 dice, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Hermanos, vemos aquí que el rey tiene conocimiento. Pero me refiero un poquito más. ¿Qué conocimiento tiene el rey? Podemos llamarle que tiene un conocimiento absoluto. La palabra teológica de esto podemos ver que es la omnisciencia de Dios. Que Dios, pocas palabras, todo lo sabe. ¿Qué está pasando aquí en el pasaje que leímos? Juan sí no entra mucho detalle de cómo estuvo la situación en que encontraron a este pollino. No se mete mucho detalle, pero Mateo comparte un poquito más. ¿Y qué pasa? Jesús manda a sus discípulos, les dijo, van a hacer esto y esto y esto. Van a encontrarse de esto, va a pasar esto y va a pasar esto. Y van a decir esto. En pocas palabras, Jesús ya sabía, tenía el conocimiento absoluto, el conocimiento pleno de decir a dónde van a ir, qué van a encontrar, qué van a decir y qué van a hacer. El rey aquí tenía el conocimiento absoluto. Rey Jesús aquí, hermanos, sabía todo exactamente cómo iba a suceder. Que podemos decir que el rey que entraba a la ciudad, podemos llamarlo que todo lo sabía y podemos decir que era y es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? La definición muy científica es esto: el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Lo repito, el estado de tener un conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Para que Dios sea Dios y sea soberano sobre su creación, hermanos, Él tiene que ser omnisciente. No puede ser un Dios soberano si no lo sabe todo. Y sí lo sabe todo. La omnisciencia de Dios, hermanos, no está limitado tampoco a una persona de la deidad o a una persona de la Trinidad. Cuando hablamos que Dios es omnisciente, Dios el Padre es omnisciente, Dios el Hijo todo lo sabe, el Espíritu Santo también todo lo sabe. No está limitado nada más a una persona de la Trinidad. Dios en absoluto es omnisciente. Hermanos, Dios todo lo sabe, así lo dice la Biblia. Dios todo lo sabe. Él conoce los detalles más mínimos de nuestra vida y aún de los detalles con los que estamos a nuestro alrededor. Él sabe aún cuando llega a caer una ave del cielo y sabe aún cuando cae un cabello de nuestra cabeza. En mi caso tiene que estar muy pendiente porque se me está cayendo mucho el pelo. Está apunte y apunte. Cada vez que barremos parece que me sale como un mini Aarón. Así me dice mi esposa. Mira, ahí están tus criaturas. Pero tanto de eso que Dios está al pendiente de cada uno de esos pelos que se caen. Está al pendiente así como se cae, así al que no volvió a salir, que también para allá voy y corriendo. Está al pendiente de todo. Dios todo lo sabe. Dios sabe lo que va a ocurrir hasta el final de la historia. Hay unos movimientos que creen que sí, Dios sabe hasta cierto punto y no sabe cuál es el final de la historia. Este es un movimiento con mucha herejía, muy antibíblico, que en pocas palabras están negando realmente a Dios. Dios sabe el final de la historia. Él estuvo presente en el principio y estará presente en el final.
Él sabe exactamente cómo va a terminar, en qué momento, a qué hora, en qué segundo. Lo sabe por completo. Él tiene el conocimiento completo también de nuestros pensamientos. Aún antes de que nosotros pensemos algo, aún antes de que nosotros digamos algo, Dios ya lo sabe. Conoce nuestro corazón, por muy lejos que esté o muy cerca que esté. Nos conoce aún dentro del vientre de nuestra madre. Por algo dice Salomón que porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Y el rey aquí que entraba era omnisciente, lo sabía todo. Sabía que él estaba entrando a su muerte. Sabía que iban a encontrar ese pollino, que iba a poderse montar, y sabía lo que iba la gente a gritar. Dentro de su omnisciencia también encontramos al Rey Jesús en Lucas 19:41. Otra parte de esta historia. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, a verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses al menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Este pasaje es justo Jesús antes de entrar a la ciudad, y ve a la ciudad y usando un bosquejo del pastor que una vez predicó, Jesús en su conocimiento absoluto, en su omnisciencia, Jesús lloró por Jerusalén. Y el bosquejo se llamaba ¿por qué lloras, Señor Jesús? Y este bosquejo dice esto, que Jesús lloraba recordemos, dentro de la omnisciencia del Rey Jesús, Jesús lloraba por las falsas alabanzas que estaba recibiendo. Jesús lloraba por la superficialidad de aquella religión. Jesús lloraba por la ingratitud del pueblo. Jesús lloraba porque Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Jesús lloraba porque Jerusalén iba a ser destruida. Ese no estaba en el bosquejo, pastor. Para que lo apunte. Jesús lloraba porque sabía que Jerusalén iba a ser destruida. Y fue destruida unos 40 años más o menos después. El Rey Jesús, en su omnisciencia, en su conocimiento absoluto y pleno, sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar y lo que pasó. Lo sabía. La omnisciencia de nuestro Rey, hermanos, también conoce nuestra situación. Conocía la situación de Jerusalén, conocía lo que estaban viviendo y lo que iban a vivir. Nuestro Rey Jesús, hermanos, también conoce nuestra situación. No solo la de Jerusalén y la de Israel, también la nuestra. Conoce nuestras dificultades, conoce nuestras luchas, conoce nuestras necesidades. Pero como Jerusalén también conoce la falsa alabanza, también conoce la ingratitud del pueblo, también conoce que a lo mejor dejamos pasar nuestro tiempo de la visitación, de nuestra visitación. Pero hermanos, recordemos esto, que nuestro Rey Jesús conoce nuestra situación. Conoce mi dificultad, conoce mi lucha, conoce mi necesidad.
No hay nada difícil o oculto para el Rey que es omnisciente. No hay nada oculto para aquellos que tienen su fe puesta en ese Rey. Pueden descansar y estar seguros. Pueden descansar que Él promete que no nos va a desamparar. Podemos descansar que nos ha conocido aún antes del inicio del tiempo, que nos conoce desde la eternidad, aún antes de la creación, ya nos conoce. Podemos descansar en eso. Que Dios, hermano, nuestro Rey Jesús, ya lo conocía a usted y ya me conocía a mí. Y sabía en qué punto del tiempo de la historia íbamos a aparecer. Lo sabía. Descansemos en esa realidad. Descansemos que nuestro Rey Jesús todo lo sabe. También conoce nuestro pecado y nuestra maldad. Eso no estaba fuera de su conocimiento. También conoce nuestro pecado, nuestra maldad. ¿Y qué creen? Aún así, Rey Jesús dijo, te voy a poner mi sello. Rey Jesús dijo, te voy a adoptar como mi hijo. Rey Jesús dijo, vas a ser parte de mi reino. No hay pecado oculto para Dios tampoco. Eso ya no nos gustó, ¿verdad? A mí tampoco. Pero Rey Jesús, a pesar de conocer y saber nuestro pecado, nuestra maldad, dijo, ten, puedes ser parte de mi reino. Hermano, nuestro asombro, nuestro amor y alabanza debe continuar. Y va a continuar realmente por la eternidad. Y podemos ir apreciando cada día más la omnisciencia de Dios. Número 3, vemos también al Rey Jesús que vence todo temor. Versículo 15. Dice, no temas, hija de Sión. He aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Hermanos, aquí Rey Jesús vence todo temor. Vence todo temor. Sí, el Rey mesiánico que entraba a la ciudad, sí cumplió las escrituras mesiánicas de Zacarías, de Isaías, que aquí se citan. Aquí el Rey Jesús entró como príncipe de paz, humilde, al punto que aún ni sus discípulos entendieron qué estaba pasando. No entendían el significado de la entrada triunfal. No entendieron. No sabían qué estaba pasando. Después entendieron, pero en su momento no entendieron qué estaba pasando. Sus discípulos no sabían, no se acordaron de Zacarías 9:9, no se acordaron de Isaías 49, no se acordaron de Isaías 10:32. No se acordaron hasta después. ¿Y qué dice Jesús aquí? Tomando 3 pasajes y uniéndolos, dice, no temas, aquí está tu Rey. No temas, aquí está tu Rey, porque aquí está tu Rey, está diciendo Jesús. Tengan confianza. Jesús traía la confianza, traía esperanza, traía la certeza, traía la confianza de que era el momento de ánimo, era el momento de confiar, era el momento que el Mesías prometido estaba entrando a la ciudad. No cualquier persona de la historia, era el Mesías prometido, estaba entrando a la ciudad y era el Mesías que venía a rescatar al pueblo de su peor enemigo. Y su peor enemigo no era Roma, no fue Babilonia, no fue Egipto. Su peor enemigo era el pecado.
Y el Mesías estaba entrando a rescatar al pueblo del pecado. Por eso el Rey Jesús está diciendo, no temas, aquí estoy, ten confianza. Rey Jesús está diciendo, traigo esperanza, una esperanza que se está cumpliendo al pie de la letra. Rey Jesús no era esa luz que se va al final del camino y dice, ya mero llego. No, esa luz realmente era una luz que alumbra a todo el mundo. Por algo Jesús es la luz del mundo. Por algo es la luz verdadera que alumbra a todos los hombres. No era solamente una luz al final, era la luz que alumbra a todos los hombres. Y traía esa esperanza con el Rey Jesús entrando a la ciudad. Traía su esperanza, una esperanza viva, una esperanza de perdón, una esperanza de transformar las vidas, una esperanza de sacar las vidas de la oscuridad, pasarlas a la luz, a su luz. Y esa es la esperanza que él traía. Por eso le está diciendo, no temas, aquí está tu Rey. Aquí está tu Rey. Y todavía con eso dice, traigo también certeza. La certeza que Rey Jesús iba a ser Señor y realmente es Señor de todo. Es una certeza que estaba entrando a la ciudad. Una certeza que el Rey se estaba revelando a la humanidad, revelando al mundo, diciendo, he aquí tu Rey. He aquí el Hijo de David. He aquí el que es el único digno de sentarse en ese trono. Aquí está entrando a la ciudad. Es la certeza que traía Jesús con él cuando entraba. La certeza de que era un rey en verdad. Los discípulos no entendieron, pero era el rey en verdad. Esas palabras de los profetas se fueron convirtiendo y se convirtieron en una realidad tangible, una realidad que podían tocar. Ahorita en el canto que cantábamos, que no hay lugar más alto que a los pies de Cristo. Entiendo el contexto del canto, pero todavía más allá es un privilegio y es un honor poder estar a los pies de Cristo. Poder estar a los pies del Rey Jesús. Es un privilegio poder estar ahí. Y esas profecías de los profetas llegaron y se hicieron realidad al punto que podían estar ahí enfrente de su Rey. El Rey Jesús, hermanos, es un Rey como ningún otro. En lugar de derrochar grandeza, lujo y vanidad, no hizo eso. No hizo como los reyes terrenales. ¿Qué hizo Jesús? Fue humilde. Aquí Jesús, ¿qué hizo? No derrotó a sus enemigos por la fuerza, los conquistó con la muerte. No los derrotó por la fuerza, los conquistó con la muerte. No da muerte a sus adversarios, les da vida. No desprecia a sus contrarios, los aprecia. No rechaza a los contrincantes. ¿Qué hace? Los recibe. Eso es un rey muy diferente, completamente diferente. Y ese es Rey Jesús. Hermanos, cuando el Rey Jesús entra a nuestra vida, tengamos confianza. El Rey está presente en nuestras vidas. No es un rey alejado del pueblo que no podemos acercarnos a él. Lo acabo de mencionar. Podemos entrar y ver, estar con el Rey. No es un rey que está a lo lejos mientras todos están peleando. Él está ya sentado en su trono. No. Podemos estar al lado de él, con él. Él está presente en nuestras vidas. Y está diciendo, podemos entrar sin temor, con confianza, con certeza. Tenemos esa esperanza viva, que el Rey sigue estando en completo control. Pongamos nuestra esperanza en ese Rey.
¿Y qué creen? Tenemos también la esperanza que ese rey va a regresar con gran gloria y con gran majestad, que todo ojo lo va a ver, que todo oído lo va a escuchar y todos van a ser testigos. Y dice Filipenses que toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor y realmente Rey. Esa es una certeza que tenemos y es una esperanza que también tenemos, que esto va a pasar. ¿Cuándo? No está en nosotros saber, está en nosotros confiar y esperar. Y tenemos la certeza que Él vive y que reina. Podemos confiar que está reinando y podemos descansar que Él está en control, que Él está reinando. Descansemos en eso. Descansemos que Él tiene el control absoluto de todo. Él sabe lo que hace. Él es el rey, no yo. Descansemos en eso. Tengamos esa certeza que Él nos oye, que Él nos ve y que Él está en control absoluto. Descansemos en esa verdad. Finalmente, hermanos, versículos 17 y 18 nos habla del rey que es testificado. El rey que es testificado. La gente que estaba pasando, todos ya estaban hablando que Rey Jesús había llamado a Lázaro del sepulcro y que lo había resucitado de los muertos. Y toda la gente estaba ya ahora sí que el chisme había corrido. Ya todos sabían lo que Jesús había hecho. Lo que el Rey Jesús había hecho con su amigo Lázaro y que estaba por entrar a la ciudad. El nombre y la noticia del Rey manso y humilde se difundió por toda la gente. Corrió por toda la gente. Lo que Jesús había hecho no fue suficiente, yo creo, los primeros 3 años de su ministerio. Pero con lo que hizo con Lázaro fue la gota que derramó el vaso. Se abrió el nombre de Rey Jesús, que la gente lo conocía, sabía, querían ver a Rey Jesús y lo estaban proclamando como Rey. La gente se encargó de compartir el nombre de Rey Jesús. Hermanos, así como la gente se encargó de compartir el nombre de Rey Jesús, de lo que Rey Jesús había hecho con Lázaro y realmente lo que había hecho en todo su ministerio, así como la gente hizo eso, también es nuestro deber compartir lo que Rey Jesús hizo con Lázaro y con nuestras vidas. Que tenemos a ese Rey Jesús. Podemos compartir la esperanza que tenemos, la certeza que tenemos y que podemos descansar en el Rey Jesús. Es nuestro deber también compartir, testificar del Rey Jesús. Lo lamentable de esa historia, hermanos, es que el pueblo de Israel alabó por las razones equivocadas. Alabó por las razones equivocadas. Celebraron a un libertador de Roma y no de la esclavitud del pecado. Tenían expectativas muy diferentes, muy equivocadas. Rechazaron la verdad, rechazaron la luz y rechazaron al Rey Jesús. Sus gritos de sálvanos se convirtieron en sálvate a ti mismo. Sus clamores de Hosana, hijo de David, se deterioraron y se cambiaron a crucifícale, crucifícale. En unos cuantos días después. Muy lamentable la historia del pueblo de Israel. La historia de la entrada triunfal, hermanos, está llena de contrastes. Una historia muy diferente. Es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo, vestiduras reales, ropa grande. No. Muchos contrastes. Jesucristo no
Jesucristo no viene a conquistar a la fuerza, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia. Aún con su propio sacrificio vino a conquistar. Su reino no es no tiene un ejército grande, sino es un reino de humildad y de servicio. Él no conquista a las naciones, pero sí conquista corazones. Su mensaje es de paz con Dios, no una paz terrenal. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, hermanos, ahí reina la paz y el amor. Algo que sí tenemos que celebrar. Celebremos con nuestras vidas, demos honra y alabanzas sinceras al Rey Jesús. Descansemos en la omnisciencia de nuestro Rey. Él está en completo control. Descansemos en ello. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos viviendo. Él es nuestro Rey. Él está en control. Él sabe lo que está pasando. Y dentro de eso nos dice el Rey Jesús, no temas. Aquí estoy yo. Aquí está tu Rey. Aquí estoy presente. No estoy lejos de ti. Aquí estoy. No temamos, tengamos confianza. Y finalmente, hermanos, difundemos y compartamos ese nombre de nuestro Rey, Jesús. Padre, gracias te damos. Que nos enviaste a tu Hijo, que nos enviaste a Rey Jesús. Y podemos ver esta historia de esta entrada triunfal, que no es una historia común y corriente, es una historia llena de tal vez contradicciones o contrastes, muy diferente a lo que el mundo esperaba. Pero Rey Jesús entró manso y humilde a esa ciudad, entró derechito a su muerte. Gracias que lo enviaste. Rey Jesús, gracias que entraste a esa ciudad, que entraste humilde y manso, que entraste a tu muerte. Gracias por ese día que entraste. Ayúdanos a descansar en tu paz, en tu omnisciencia, Rey Jesús. Que sepamos y confiemos que tú estás en control. Descansemos en que tú lo sabes todo en absoluto. Ayúdanos a descansar y no temer el día de mañana. Y una vez más, gracias, Rey Jesús, por entrar a esa ciudad y por entrar a nuestros corazones. Oramos en el nombre del Rey Jesús. Amén.